Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estoy muy contento de poder estar con ustedes y bueno, esta es una nueva modalidad, una nueva forma de que vamos a estar haciendo los servicios dominicales y estoy muy emocionado porque gracias a Dios vamos a estar en contacto cada semana y espero que todos los que estén en este momento, todos los que estemos reunidos en este momento, podamos ser bendecidos con lo que Dios tiene para nosotros. Y si alguien nos visita el día de hoy, si alguien está por primera vez, pues los que están ahí alrededor, denle la bienvenida, salúdenlos y siéntanse como en su casa. Esta es su casa, este es un lugar para todos, no importa cómo seas, de dónde seas, si te gusta reír, si te gusta estar enojado, no importa. Lo importante es que podamos ser una familia y que juntos podamos aprender lo que la Biblia dice. Y bueno, esta es la primera parte de esta serie que vamos a estar teniendo de aquí a que terminemos las bienaventuranzas, que esperemos que lo hagamos en 3 o en 4 sesiones, para poder llegar a la Navidad y poder tener unas predicaciones muy interesantes acerca del gran Mesías. Entonces, vamos a comenzar y el día de hoy vamos a dar inicio con la primera parte de las bienaventuranzas que les dijimos que iban a ser las 3 primeras, pero antes que todo vamos a orar y después vamos a leer la palabra de Dios. Señor, gracias por la gran oportunidad, gracias por tu amor, por tu bendición, gracias porque podemos estar juntos a través de la tecnología, gracias porque podemos estar disfrutando de lo que tú nos das. Y sé que ahí en la bajada, en este pueblo maravilloso de San Blas, los hermanos están reunidos gozosos de poder aprender lo que tú tienes el día de hoy. Señor, bendícelos, guárdalos, aquellas mujeres que están cansadas de tanto trabajo en casa, aquellos hombres que también están cansados de tanto trabajo en el campo, bendíceles, Señor, renuévale sus fuerzas, que ellos puedan seguir adelante. Y aquella mamá que está sufriendo porque sus hijos se han descarriado, Señor, tráeles consuelo. Aquellos padres que están llorando porque tienen problemas económicos o tienen alguna enfermedad, algún familiar o alguien de la familia está pasando por una situación difícil, tráeles consuelo, Señor, y enséñanos, Padre Santo, a que tenemos que ser mansos, a no estar enojados, sino siempre estar alegres, porque nuestra alegría no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que tú ya has hecho en nosotros. Te damos gracias y que esta palabra que sea de bendición para nuestra alma, para nuestro espíritu y también nuestro conocimiento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a iniciar leyendo, abra su Biblia por favor en Mateo 5. Y Mateo 5 habla acerca de las bienaventuranzas. Y es bien importante e interesante poder comprender, así es de que vamos a poner mucha atención, ponga mucha atención porque hay algunos detalles donde Jesús comienza con, no son palabras claves y no son como acertijos, pero hay cosas que en el futuro Jesús las vuelve a repetir y es como, fue lo que dijo en aquel lugar, a esto se refería. Entonces vamos a comenzar leyendo lo que la palabra de Dios dice. Mateo 5, 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y bueno, hoy vamos a comenzar con las primeras tres bienaventuranzas. Y digo bienaventuranzas porque así es como Jesús lo menciona. Y primero que nada, Jesús está en el monte, dice que viendo la multitud subió al monte. Es algo muy interesante porque si nos vamos un poquito hacia atrás, bueno, en nuestra Biblia es un poquito, pero si nos vamos atrás al Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que suba al monte porque le iba a dar la ley, entonces es algo muy semejante cuando el escritor Mateo dice subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahora, en ese momento había dos tipos de personas. Primero estaban los discípulos y segundo había la gente que los seguía. Y miren, muchas veces nos podemos identificar con uno de estos dos, pero antes que nada quiero mostrar quiero que veamos algo. Primero vamos a ver lo que significa la palabra bienaventurado. Y la palabra bienaventurado viene de la palabra Macarios. Macarios, como el nombre Macario, es la clase de gozo, es una clase de gozo, es felicidad o bienaventuranza que caracteriza a Dios. Y es un gozo autosuficiente que posee en sí mismo el secreto de su propia irradiación. Ese gozo es un gozo sereno, o sea, no es de todo el tiempo te tienes que estar riendo, que todo el tiempo tienes que estar haciendo algo, no, es algo sereno. Pero también es un gozo intocable, es un gozo autónomo. ¿Por qué intocable? Porque independientemente de la situación, independientemente de lo que esté sucediendo, no lo pueden tocar. Sigues teniendo ese gozo. Además es autónomo. ¿Por qué autónomo? Porque depende de ti. No depende de otras personas. Ese gozo depende de ti. Y es autónomo, que no es afectado por las diferentes circunstancias de la vida. Es decir, es bienaventurada esa persona o es un Macario esa persona cuando pase lo que pase, el gozo que tiene no se pierde. Entonces, Macario nos habla de un gozo que brota desde adentro, es decir, es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, porque si es de afuera hacia adentro, entonces depende de otras personas. Ahora, en el monte, cuando Jesús estaba en el monte y mientras caminaba, ¿saben? Hay algo bien interesante. ¿Por qué Jesús o por qué dice que viendo Jesús la multitud, subió al monte? ¿Sabe? Muchas veces las personas no quieren seguir a Jesús. Y Jesús intencionalmente sube al monte para ver quiénes eran sus discípulos, para saber quiénes realmente lo estaban siguiendo por lo que él era y no por lo que hacía. Entonces, había dos tipos de personas que seguían a Jesús. Los primeros son los discípulos y los segundos son la multitud. Estos, a los de la multitud, solo les interesaba ser sanos, solo les interesaba ver milagros, solo les interesaba ver qué hacía Jesús. Era un tipo de gente morbosa, de chismosa, y pues pasa un accidente en la calle, vamos a ver qué está pasando. Ni siquiera quiere ir a ayudar, no, quiere ir a ver qué está pasando. Entonces, de ese tipo de personas está hablando en esta primera parte. Ahora, las otras personas serán los discípulos, y los discípulos necesitaban saber la clase de vivencia que se les exigía como ciudadanos del reino, porque Jesús estaba comenzando a hablar acerca del reino de Dios. Entonces los discípulos necesitan saber esto, y la multitud necesita saber cuáles son las implicaciones de comprometerse como discípulos. Es decir, y mire, seguramente ahí en el rancho mucha gente no se acerca a Dios o no viene a la iglesia porque no quiere dejar de hacer las cosas malas. Esa es una realidad.
Y no quiero echar pedradas o decir, o que le digan al que está a un lado de usted, ahí te hablan. O como doña Dora, ¿verdad? Que luego dice, ay, estuvo tan buena la predicación que no vino fulano. No, doña Dora, tranquila. Esta es para cada quien, es para nosotros. Así es de que los discípulos tenemos que saber lo que Jesús nos va a decir, pero los que no son discípulos tienen que saber lo que Dios va a decir. ¿Para qué? Para que cambien su manera de vivir. Ahora, vamos a ver la primera bienaventuranza, o cuando Jesús dice bienaventurados, que bienaventurados dijimos que era ¿qué? Macario, muy bien. Entonces, Macarios, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Porque el versículo 13 eso nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Bueno, en el griego del Nuevo Testamento hay dos palabras que suelen ser traducidas como pobre. La primera es penés y se refiere a la clase de personas obreras. Es la gente humilde y es como la gente que trabaja aquí en el pueblo, que trabajan en la siembra o bueno, en la cosecha del mango. Esa gente que no tiene propiedades, que no tiene una camioneta, que ni siquiera tiene una casa, que paga renta. A este tipo de pobres se está refiriendo. Es gente humilde, que es con todo lo contrario a los ricos. Pero la otra palabra que se utiliza para pobres también es tojos. Esta palabra habla de auténtica miseria, de ese mendigo que no tiene casa, que no tiene posesiones, de aquel que tiene que depender de las limosnas de los demás. Es decir, ni siquiera tiene trabajo. Entonces, esta es la palabra que es utilizada por Jesús en este momento. Esta palabra es tojos. Es utilizada por Jesús, aunque aparentemente las dos palabras significan lo mismo. Pobre es como el caso de la palabra en español que tenemos de casa. Si yo digo tengo una casa, pues todos se imaginan un techito o algo, ¿no? Pero si yo digo vamos de caza, suena igual, pero vamos de caza es ir a cazar un venado o algo, un animal, ¿no? Animales. Suena igual, pero se escribe diferente. Es lo mismo con esta palabra. Ahora, ¿se acuerdan de aquella parábola muy interesante acerca del fariseo y el publicano? Esa parábola que habla que estaba el fariseo, había dos hombres. Los dos fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto de pie, muy recto, muy serio, oraba a sí mismo de esta manera y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como otros. Algo así me imagino, pero el escritor dice que así decía. Que no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El publicano estaba a un lado, pero ¿sabe qué? Todavía este hombre decía: ayuno 2 veces por semana, doy todos mis diezmos de todo lo que gano. Pero ¿sabe qué? El publicano estaba de lejos, estaba agachado, estaba tímido, ni siquiera quería alzar los ojos, no quería voltear hacia donde sabemos o pensamos que está Dios, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces Jesús les dice: les digo que descendió a su casa justificado. O sea, este publicano, este hombre que dijo soy pecador, regresó a su casa justificado, y el otro no. Y Jesús dijo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese es el tipo de personas que son pobres en espíritu, los que dependen de Dios, los que están convencidos de que sus propias acciones no los va a llevar a nada, no los va a llevar a ningún lado. Y mire, aquí vemos dos cosas muy interesantes. Número uno es las palabras del publicano. ¿Qué dijo el publicano? Dios, sé propicio a mi pecador.
Eso refleja la pureza de espíritu que Cristo alaba. Es la pureza de espíritu que a Jesús le gusta, que a Dios le gusta. Pero las palabras del fariseo que dicen, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Sabe qué? Esto indica una fuerte dosis de arrogancia, una arrogancia espiritual incompatible con el reino de Dios, porque en el reino de Dios no caben este tipo de personas, y por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que los pobres en espíritu, los que dependen de Dios, los que buscan a Dios, los que saben de su miseria, los que saben que son pecadores, de ellos es el reino de Dios. Mire, hay un escritor que se llama Rayleigh. Él dijo, los pobres en espíritu son los que han sido profundamente convencidos respecto a su culpa a la vista de Dios. Tales no son sabios en su propia estimación, ni santos en su propia vista. La humildad es la primera letra en el alfabeto cristiano. Y bueno, en nuestro alfabeto la primera letra es la A, pero este escritor dice, la humildad es la primera letra del alfabeto cristiano, y esa es la forma en la que un cristiano tiene que vivir. El que es pobre en espíritu es el que depende totalmente de Dios, el que sabe que hace las cosas malas, pero tiene un temor por Dios, el cual le lleva al arrepentimiento, el que siempre está buscando a Dios, el que busca hacer la voluntad de Dios, el que no hace nada con su propia sabiduría, el que no ve a los demás como pecadores, sino que él mismo se considera el más pecador de los pecadores. Este es un pobre en espíritu. Los pobres en espíritu somos los que dependemos de Dios. Y mire, eso me hace recordar a la iglesia de Laodicea y Esmirna, y estas dos iglesias que vemos en el Apocalipsis, me hace recordar porque mire, la iglesia de Laodicea decía, sí, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, cuando en realidad era miserable. Esta iglesia era una iglesia miserable y era una iglesia digna de lástima, era pobre, ciega y desnuda delante de Dios. Pero la pobreza de espíritu brillaba por su ausencia en aquella congregación. ¿Por qué? Porque aparentemente, bueno, no aparentemente, lo que estaba diciendo es que no necesitaba de nadie y no necesitaba de Dios. Entonces, estaba en el peligro de ser vomitada de la boca de Dios. En cambio, la iglesia de Esmirna tenía fama de pobreza, pero ante los ojos de Dios era rica y estaba en vías de recibir la corona de la vida. ¿Sabe por qué? Porque su riqueza no estaba en sus posiciones o en sus posesiones. No, su riqueza estaba en Dios. Era una iglesia que buscaba de Dios. En resumidas cuentas, el reino de Dios no pertenece a los que confían en su propia rectitud. Estos ni siquiera han empezado a comprender su propia situación moral, ni las altas demandas que Dios exige a todo ciudadano del reino. Sufren una arrogancia o una arrogante autosuficiencia que los excluye de toda posibilidad de ver el reino. Este reino de Dios, del que Jesús habla o comienza a hablar aquí en Mateo, es para aquellos que se humillan delante de Dios, reconociendo que de ellos no mora el bien, que de ellos no hay nada bueno. Y estos son la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu. Entonces, usted y yo tenemos que comenzar a vivir dependiendo totalmente de Dios. No podemos decir, ya tengo casa, terreno, ya no necesito nada. No, necesitamos a Dios todo el tiempo, sea lo que sea. La segunda bienaventuranza que dice el versículo 4 de Mateo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos que recibirán consolación. Ahora, ¿quiénes son los que lloran? Obviamente Jesucristo estaba hablando del lloro, que es conforme a la voluntad de Dios. No está hablando de un lloro provocado por nosotros, por nuestra imprudencia, por ser tontos, porque a veces caemos en eso. Y mira, a mí me ha pasado, he tenido momentos donde he llorado por mi necedad,
por ser tonto, por ser rebelde, por ser necio. Y bueno, duele llorar así, pero Jesús no está hablando de este tipo de lloro. Este tipo de lloro no es al que Jesús se está refiriendo. Jesús está hablando de un lloro como el que Dios tiene por su creación. Es decir, un lloro como el de Jesús por la vida de las personas, un lloro de sufrimiento basado en el proceso de sanidad del alma, donde la persona realmente está necesitada de Dios y que dice: Señor, te necesito, y llora porque necesita a Dios. Mire, hay varios tipos de lloros a los que Jesús se está refiriendo en esta porción. Y voy a mencionar solamente dos por el tiempo, pero mire, en primer lugar, a los que Jesús se está refiriendo en esta porción son, o el lloro, el tipo de lloro es por su propio pecado y miseria moral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿se acuerda del hijo pródigo? La palabra del hijo pródigo, cuando él vuelve en sí y dice: he pecado contra mi padre, y entonces se levanta, deja los cerdos y va hacia su padre y le dice: Padre, le besa los pies y le dice: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Y entonces el padre lo recibe con los brazos abiertos, le da la mejor bienvenida a la casa y lo dignifica como hijo amado, le hace una gran fiesta, lo recibe, pero sobre todo le da una gran reconciliación. ¿Sabe? Ese tipo de llorar, de arrepentimiento, donde sufrimos porque ya no queremos seguir haciendo esas cosas malas, es a las que este versículo 4, cuando dice: bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Es decir, aquel hombre, aquella mujer que viene ante Dios arrepentido, que viene ante Dios arrepentida. ¿Por qué? Porque ya no quiere hacer lo mismo. Otro tipo de lloro son aquellos los que sufren por los demás. Cuando yo sufro por lo que está pasando mi hermano, mi hermana, a ese tipo de lloro se está refiriendo Jesús. No es aquella persona que dice, no, ándale, ya estoy pensando hacia adelante, que dice: ándale, qué bueno, eso le pasa por mentiroso, qué bueno, por ratero. No, Jesús está diciendo que bienaventurados los que lloran también por los demás, que sufren, no importa que me haya hecho, me haya dicho, me haya robado, no importa. Sé que acaban de pasar una situación con este chico que lo secuestraron, y estuvimos orando cuando me avisaron, estuvimos orando, nos preocupamos mucho. Y si estás ahí, Daniel, quiero que sepas que estuvimos orando y seguimos orando por ustedes. Pero, ¿qué sucedió? El pueblo se conmovió. Todo el pueblo quiso ayudar de alguna manera, pero sabes, seguramente hubo alguien que dijo: qué bueno que les pasa eso, qué bueno. Bueno, este tipo de personas no son bienaventurados, no son gozosos, no son felices. Tienen odio en su corazón y por lo tanto, si no se arrepienten, van a terminar en el infierno el día que mueran. Y qué bueno que ahora puede estar este chico con su familia. Pero sabes, cuando nosotros lloramos y nos preocupamos por las situaciones difíciles de los demás, a ese tipo de lloro se está refiriendo Jesús. También las personas, cuando sufrimos por los demás o lloramos cuando el temor de Dios es rechazado, que la gente no quiere escuchar a Dios, cuando el nombre de Dios es blasfemado y la gente se burla, cuando es por causa de la impiedad de la gente, o como el salmista llora cuando la palabra de Dios es despreciada. En el Salmo 119, 136 dice: ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Y sabe, a este tipo de lloro se refiere Jesús en este momento. Cuando lloramos por arrepentimiento, pero un arrepentimiento de verdad. Y el arrepentimiento lo hemos enseñado, lo sabemos, o si no, el arrepentimiento verdadero es cuando no lo volvemos a hacer. Puedo pedir perdón hoy
y lo hago mañana y puedo volver a pedir perdón, pero el arrepentimiento, un perdón, cuando yo pido perdón con mi arrepentimiento es no lo vuelvo a hacer, porque entonces no hay arrepentimiento. Y la segunda parte, más bien la tercera parte, el versículo 5, cuando dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Me encanta y seguramente lo hemos escuchado cuando dicen manso pero no menso, ¿verdad? ¿Sabe qué? Podemos sonar a mensos, pero a ese tipo de personas se está refiriendo Jesús. Jesús lo que estaba diciendo es que son gozosos los mansos y sabe que Dios bendice a los mansos. Manso no es inferior, manso no es menso. ¿Sabe qué significa manso? Es una fuerza extraordinaria bajo control. Imagínense, o sea, le decimos manso a un animal, por ejemplo a un caballo, que es manso, cuando este caballo tiene una fuerza increíble, pero no hace nada. ¿Se fija? Eso es manso, cuando hay una fuerza extraordinaria, pero esa fuerza extraordinaria está bajo control. Cuando esa fuerza usted sabe que puede hacer, usted sabe que puede golpear, usted sabe que puede maldecir, usted sabe que puede decir esas palabras hirientes, pero no las dice. ¿Por qué? Porque es manso. ¿Cuántas veces no hemos querido contestarle a alguien por algo que nos dice? Pero cuando somos mansos nos quedamos callados. Mire, en este momento había muchos tipos de personas. Estaban los discípulos y estaban los seguidores o la gente que seguía a Jesús. Pero entre ellos estaban los ortodoxos, judíos ortodoxos, estaban los gentiles, estaban los griegos, estaban los soldados romanos. Y ¿sabe? Jesús estaba diciendo, bienaventurados los mansos. A pesar de que estaba un soldado romano ahí entre ellos, Jesús le estaba diciendo, tranquilos, no pasa nada. Y me encanta porque Jesús lo vivió. Cuando él es arrestado y lo empiezan a golpear y los soldados lo empiezan a escupir, a bofetear. Dice Isaías que su rostro desfigurado era la profecía de lo que iba a suceder. Ahora Jesús está diciendo, sean mansos. ¿Y sabe cómo les enseñó la mansedumbre? Cuando él estaba en esa situación, que podía defenderse. Y más adelante, después de cuando da las bienaventuranzas, les dice, si te dan en una mejilla, ¿qué? Pon la otra. Eso es mansedumbre, eso es ser manso. ¿Y qué dice que les va a pasar a los mansos? Recibirán la tierra por heredad. Hermano, hermana, no tenemos por qué ser agresivos cuando alguien es agresivo con nosotros. El otro día mi esposa me decía, ay mi amor, estoy enojada. Y yo, mi amor, ¿por qué estás enojada? ¿Qué pasa? Que fulana me vio y luego me empezó a decir cosas. Yo con ganas de decirle acerca de lo que estaba pasando con su hija. Dice, pero me calmé. Y yo ya había estado estudiando esto y le digo, mi amor, fuiste mansa. Y me dice ella, no, fui mensa. Le digo, no. ¿Por qué? Porque manso es cuando tú tienes todos los argumentos para decirle a alguien sus verdades, pero no lo haces. Eso es ser manso. Cuando tienes todas las herramientas, cuando tienes todas las ventajas de decirle a alguien lo que está haciendo mal, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque eres manso. Y hacia esto es lo que se refiere Jesús. Y quiero terminar con esto. Jesús comenzó a hablar acerca de las bienaventuranzas y Jesús subió al monte y haciendo una semejanza con lo que Moisés hizo en el monte que recibió la ley. Esta era una nueva ley.
Pero ahora no era una ley rígida, una ley donde si no lo haces, te pierdes, una ley donde no lo haces, te mueres. Una ley bajo la gracia. Una ley donde ahora somos todos bienvenidos. Ya no es solamente los judíos o los hebreos en ese momento con Moisés, no, ahora somos todos, judíos, gentiles, esclavos, de todo. ¿Por qué? Porque ahora es bajo la gracia de Dios. Hermano, hermana, amigo, tú que nos visitas, es nuestra oportunidad de poder acercarnos a Dios y poder llegar a ese momento de decir, Dios, te necesito. De poder decir, perdóname por todo lo malo que he hecho, y llorar con un arrepentimiento. O ser manso, que a pesar de que tengo la oportunidad de desquitarme, no lo hago. Quiero que pensemos en esto. Jesús comienza a hablar acerca de las bienaventuranzas porque está preparando a sus discípulos para un reino, no un reino terrenal, es un reino muy diferente. Y ahí estaba, les decía hace rato, ahí estaba la gente, los romanos, estaban autoridades, pero Jesús no hizo otra cosa más que explicar quiénes iban a entrar a este reino. La próxima semana vamos a ver más acerca de esto, pero el día de hoy, ¿por qué no comenzamos a practicar estas tres cosas? Pudimos haber leído todas, bueno, las leímos todas, pero pudimos haber enseñado o aprendido todas hoy, pero sería muy complicado comenzar a aprender, a practicar todas en una semana. Pero ¿por qué no comenzamos a practicar las tres primeras? Comenzar a ser pobres en espíritu, es decir, que comencemos a decirle al Señor que lo necesitamos. Santiago dice que de qué le sirve a la gente estar pensando, diciendo, mañana voy a hacer esto y aquello, así. No, si es la voluntad de Dios, lo hago. Si no es. Y tenemos un dicho, ¿no? Que primero Dios lo hago. Esa es la actitud. ¿Por qué no comenzamos esta semana a comenzar a llorar y pedirle perdón a Dios por aquellas cosas malas que hemos estado haciendo y dejar de hacerlas? ¿Y por qué no comenzar esta semana a practicar la mansedumbre? Ser mansos aunque la gente piense que somos mensos, no importa. ¿Sabes por qué? Porque si la gente piensa que somos mensos, entonces Dios nos va a dar la tierra por heredad. Nos va a dar más. Y no lo hagamos porque Dios nos va a dar más, sino porque nos conviene ser mansos. Nos evitamos problemas. Quiero terminar con esto. Si estás cansado de trabajar y no obtienes nada, si estás cansado de sufrir, si estás cansado de que la gente te vea la cara, ¿por qué no oras? Vamos a orar y decirle, Señor, gracias por verme como un discípulo. He fallado, he cometido errores, pero hoy quiero comenzar a vivir de acuerdo a las normas de tu reino. Te pido perdón por aquellas veces que te he fallado, por aquellas veces que me he sentido orgulloso de lo que hago, de aquellas veces que me he sentido más que los demás. Te pido perdón por pecar y no pedirte perdón. Y te pido perdón por haberle contestado a las personas cuando tuve que haberme callado. Padre, gracias porque tú me recibes con los brazos abiertos y buscas la reconciliación por mi vida, por mi alma. Gracias, Padre, porque cuando yo corro hacia el mundo, tú corres hacia mí. Cuando yo me voy hacia un lugar lejos de ti, tú vas y me buscas. Gracias, Señor. Gracias. Padre, gracias porque Jesús se entregó en esa cruz
a que tú y yo, Padre, fuéramos reconciliados, porque el pecado nos estorbaba, porque mi pecado me alejaba más de ti. Pero Jesús entregó su vida para que por medio del derramamiento de su sangre mis pecados fueran borrados y ahora poder hacer gracias, gracias Jesús, gracias, amén. Y bueno, hoy terminamos esta primera predicación acerca de las 3 primeras bienaventuranzas y en la semana siga leyendo las bienaventuranzas, siga con el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre, después bienaventurados los misericordiosos y bienaventurados los de limpio corazón, que es la próxima semana vamos a estar bien. Y bien, salúdense unos a otros, Dios les bendiga y es un placer poder estar con ustedes. Dios les bendiga.